Buenas gente, sean bienvenidos al tercer capítulo de Un Trote Suave. Hoy día les voy a hacer un race report de el maratón de Fedachi, donde estuve corriendo ahí los 42 kilómetros. Partimos el trotecito y voy a partir contándoles por qué Fedachi. Porque esta es una maratón nueva, primera vez que se hace, que es de la Federación Atlética Chilena, pero la verdad es que en un principio no estaba en mis planes, porque yo iba a ir a correr al Maule. Pero como todos saben, el Maule se suspendió, se aplazó. Yo ya estaba entrenando para el maratón y coincidió que Fedachi era como por la misma fecha, así que me terminé inscribiendo a Fedachi. De hecho, estuve entre dos maratones. Una era Fedachi y la otra era la maratón de Brasilia. Pero finalmente, por temas de presupuesto, decidí ir a Fedachi. Durante este proceso la verdad es que pasaron hartas cosas que más o menos ya les he contado, pero la más importante fue mi lesión en el codo, que pasó justo el lunes antes de la Half Marathon de La Serena, y fui a correr ahí lesionado y todo. La verdad es que justo ese fue como mi pic de rendimiento, la maratón de La Serena, donde mejor me sentía, en agosto. Y después ahí empezó una debacle, yo creo que a partir de la lesión también, donde los entrenamientos no salían tan buenos, yo me sentía mal y todo eso. La pregunta es, ¿cuándo mejoró esto? Porque hoy en día me siento mucho mejor. Y la respuesta es que ya yo fui al médico, me hice muchos exámenes, hice kine, y cuando me autorizaron a que sí podía correr el maratón, o me dijeron sí puedes, mi rendimiento empezó a subir automáticamente. Fue maravilloso. Así que toda esta baja de rendimiento que tuve en mi proceso se la dieron totalmente a algo mental, porque fue así. Fue saber que iba a poder correr, porque todo el tiempo estuve con la duda después de la lesión, y mejoró mi rendimiento, pero drásticamente. Ahora, pasando más a la semana de Fedachi, creo que lo primero sería el día viernes, que fue el día que yo fui a retirar el kit. La verdad llegué muy temprano, tipo 2 de la tarde por ahí, y no tuve ningún problema con retirar, había poquita gente, pero luego me quedé en el stand de Adversa y empezó a llegar mucha gente y quedó la cagada en el retiro de kit. Mucha gente, muchas filas, terrible. Yo me fui después, pero igual volví al otro día, porque al otro día era el Social Run, y como yo tenía una activación, me inscribí al Social Run y dije ya, vamos a hacer un videito del Social Run para aprovechar la activación. Y salió bien bueno la activación, el social, estuvo entretenido. Y con el Nacho Rincón Runner, los coach, estuvo bien bueno ese Social Run. Como ese sábado nos desocupamos tempranitos, estuvimos con la Fran gran parte del día en el stand de Adversa, nos pusimos a vender, estuvo bien entretenido, vi a mucha gente, muchos de ustedes, así que me llené de energía ahí hasta las 2 de la tarde, que fue la hora en la que estuvimos. Después de eso llegamos a casa, carga de carbos, dejar todo ordenadito para el día siguiente, el gran día, y a dormir. Ahora ya, el gran día de la maratón, despertamos, hicimos todo lo más rápido posible, nos comimos un pan con mermelada, se fue en el desayuno, y nos fuimos. Estacioné en la plaza Eusebio Lillo, les dejo el tip ahí, que es una plaza donde ya estacionamos muchas carreras, en ASICS Golden Run, en la media maratón de mujeres. Siempre que las carreras son por ahí, estaciono en esa plaza y nunca tengo ni un problema. Ahí estacionamos y nos fuimos al estadio. Estuvimos ahí en el toldo de la UTI que tenía, lo ayudamos ahí un poco a armarlo y calentamos ahí con la UTI. Así que saludos para la UTI, se pasó ahí con el calentamiento. Probablemente no sé si me lo hubiera saltado, pero
hubiese sido distinto si no lo hacía con ella y el calentamiento en grupito, así que salió bien bueno. Después de eso fui al baño del estadio, que por suerte aún estaba abierto. Hice la fila para pasar los baños y justo cuando quedábamos 3 personas llega alguien de seguridad y nos dice: los baños están cerrados, se tienen que ir de acá. Y yo dije: no, pero ¿cómo? Yo esperando 15 minutos y me vaya a servirme del baño ahora. Y ahí la persona lo entendió y nos dejó ahí a los que estábamos quedarnos en el baño. Así que se pasó, pude pasar al baño, todo bien. Así que eso fue importantísimo para la carrera. Y ahora tengo una lección importante, que después de calentar y después de pasar al baño fuimos a encajonar con la Fran. Y a diferencia de la maratón de Lima, donde me tuve que ir a encajonar solo, aquí estuve con ella. Y algo que me pasó en Lima en el encajonamiento fue que me sentía muy solo. Veía a todos con personas que iban a correr juntos o empezar juntos y me sentí mal antes de empezar la carrera. Así que fue una gran diferencia poder partir con la Fran ahí. Me ayudó un montón a salir con más confianza. Así que siempre que puedan encajonar con un conocido, se lo recomiendo. Ahora sí, empezamos la carrera. Mi carrera estaba dividida en 4 bloques de 10 kilómetros y el último de 2,2. Y eso me ayudó harto para la mente, ordenarme. Así que resultó muy bien eso. Y bueno, partí nomás los primeros 10 kilómetros. Tenía que hacerlos a 4.50 en promedio el kilómetro, esos primeros 10 kilómetros. Y me salió a 4.48. Así que bastante bien, un poquito más rápido, pero porque también me fui un poco aprovechando la bajada por Pedro de Valdivia. En cuanto a la alimentación, me llevé una botellita de Adversa de 500 ml con un scratch que tenía 20 gramos de carbohidratos. Además de eso, me tomé un gel de 226 en el kilómetro 9. Y aquí mi estrategia ya era ir tomándome uno de estos geles cada 9 kilómetros. Lo tenía ya decidido. En verdad, no tengo nadie que me ordene la alimentación o me sugiera cosas de alimentación, pero como voy a tantas carreras, más o menos ya conozco mi cuerpo y puedo armarme yo mismo ese plan. Así que en verdad salió bien, pero hay cosas que mejorar. Bueno, los primeros 10 kilómetros salieron bien, sólidos, y los segundos tenía que bajar el ritmo a 4.40. Así que empezaba la subida y empezaba el ritmo a 4.40. Así que le pusimos y la verdad es que salió bastante bien ese segundo parcial de 10 kilómetros, justo a 4.40. Hasta ahí todo muy bien, en verdad. Aquí este parcial terminaba un poquito antes de entrar al estadio para empezar la segunda vuelta. Eso sí, debo decir que cuando termina la subida por Pedro Valdivia y empezó a bajar por Grecia, se juntó la gente de 10K y fue un caos. O sea, yo no tuve muchos problemas porque me fui por la orillita, los esquivé bien, no me molestaron. Pero al primer o al próximo punto de hidratación había tanta gente parada que decidí no parar porque era mucha gente, venía bien, me sentía bien de pierna y dije: en este punto no voy a parar porque si paro voy a perder el ritmo, me voy a enfriar. Preferí seguir y creo que fue una buena decisión porque no me afectó tanto saltarme ese punto de hidratación y pude seguir bastante bien. De hecho, un poquito antes de este punto me topé con uno de ustedes que me dijo: oh, sufrí mucho la subida. Y yo, que no la sufrí nada, me sentí súper bien porque dije: a ver, la gente la está sufriendo y yo no. Eso quiere decir que estoy muy preparado para esto. Así que vamos nomás. Y me dio un poquito de ánimo sentirme preparado y que podía hacerlo muy bien.
Bueno, debo decir que a todo esto ya me había tomado obviamente el segundo gel al kilómetro 18 y todo perfecto con eso. En verdad, la estrategia, la primera mitad fue muy buena. Empezábamos ya el tercer parcial de 10 kilómetros y yo tenía que bajar el ritmo aún más a 4:30. Y el primer kilómetro lo hice a 4:30 justo. Pero me sentí un poco mal, como que sentía que no me iba a poder aguantar ese ritmo los 10 kilómetros restantes. Así que ahí tomé la primera decisión, que fue no bajar el ritmo a 4:30, porque era muy rápido y quizás sí lo aguantaba esos 10 kilómetros, pero iba a sufrir los 12 restantes. Entonces ahí me mantuve a 4:40, 4:50, entre esos ritmos. Y me ayudó bastante, yo creo que fue la decisión más inteligente que pude tener en ese momento. Ya cuando iba por el kilómetro 23 más o menos, quedaba 1 kilómetro para el puesto de hidratación y pasó un ciclista por al lado mío y le digo, amigo, y le digo, ¿me podéis llenar la botella en el stand ahí para poder ir llevándola con agua? Y me dijo, ya, pásame la botella. Se la pasé y cuando la recibió me dijo, a ver, espérame un poco. Sacó las manos del volante, se dio vuelta la mochila y me pasó un agua Cachantún sin gas, esto no es promo, que estaba heladísima. Y ahí está la famosa foto que salgo yo tirándome agua encima y que fue un ángel, la verdad, porque fue importantísimo para la carrera. Me ayudó muchísimo esa agua. Igual en el punto de hidratación tomé agua y me tiré agua encima, pero fue vital esa agua, así que un corazoncito para él, se lo agradezco de corazón. Creo que le llegaron mis gracias, así que eso, fue tremenda esa ayuda, se lo agradezco un montón, en verdad. Siguiendo con la carrera, me tomé el tercer gel en el kilómetro 27, seguía mi ritmo, no me apuraba, pero tampoco me dejaba estar, no quería frenarme, así que seguía ese ritmo, 4:40, 4:50. Y debo decir que la segunda vuelta, lo malo fue que íbamos muy solos, me topé con muy poca gente en la segunda vuelta. Solo algo que tengo que aplaudir es ciertos teams de running que estaban apoyando en algunos puntos, en la comisaría de maratón, a la entrada del Estadio Nacional, en el kilómetro 40 y algo, y eran de cronos, yo me acuerdo, sé que había más, pero principalmente de cronos. Así que agradecer a Cronos por ese ánimo en una carrera que en su segunda vuelta fue muy solitaria, con muy poco ambiente y sobre todo muy mental. Lo otro que me pasó fue que por el kilómetro 29 más o menos me topé con el Seba, un compañero de equipo, y iba caminando acalambrado mal, así que le di mi ánimo y seguí nomás, pero esas situaciones igual afectan en la carrera, no digo ni para bien ni para mal, pero te deja pensando harto, porque tú lo conoces, sabes que esa situación es mala, es una lata. Entonces estuve un par de kilómetros ahí pensando en el Seba después de pasarlo, porque dije, puta, que fome, ojalá pueda seguir, pero bueno, fue fome esa situación. Lo bueno es que el Seba terminó la carrera, se supo reponer, una máquina, y eso, la disfrutó igual, a su manera, así que tremendo. Ya había terminado el tercer 10 kilómetros de la carrera y empezaba la subida de nuevo, que esta vez fue un poquito más dura, se me hizo muy larga la subida, pero no la sufrí a nivel de piernas, nada, me sentí bien. Subí a 4:50 creo, por ahí anduve, así que salió bastante bien esa subida, a pesar de que sí había un momento que levantaba la vista un poco más y no veía nunca la calle donde había que doblar, que era Grecia. Y ya en la bajada por Grecia, kilómetro 34 más o menos, era más tranqui, me fui tranquilo, el sol estaba pegando duro en este momento, muy duro,
Y bueno, yo iba con jockey. Debo decir que el jockey me ayudó un montón. Sobre todo como que pasaba de etapa dándome vuelta el jockey para adelante o para atrás. Así que ahí en Grecia me eché el jockey para atrás porque el sol me pegaba desde la espalda, tal cual como ahora. Y le di bajando tranquilo, sin apurar. En algún momento dije voy a apurar a ver si le resto algunos segunditos al crono, pero no fue tanto y la verdad es que no me duró tanto el aliento. Ya me tomé el último gel al kilómetro 36, justo un poquito antes del puesto de hidratación. Y ahí en el puesto de hidratación tomé agua, me tiré agua encima, tomé electrolit y seguí. Y la verdad es que el gel no me hizo mal, nada, pero unos metros más allá me empecé a sentir pésimo. El sol estaba tan fuerte, era horrible, y eso que íbamos como en bajada, no me quiero imaginar en subida, pero fue horrible. Ahí me empecé a sentir muy mal. Kilómetro 36, lo que todos llaman el famoso muro, yo lo sentí, y más que porque me faltaran piernas, fue totalmente un tema del calor. Yo les juro que sentía por todos mis brazos, todas las piernas, calor como un horno. Era realmente horrible y no quedaban puestos de hidratación hasta 3 kilómetros más, así que no podía hacer nada más que aguantar. Y aquí el ritmo ya se me cayó como a 5:20. De todas formas, se me cayó el ritmo a 5:20, por ahí 5:24 creo que salió un kilómetro, pero no fue una caída tan importante como me pasó en Lima, que hubo un kilómetro que lo corrí como a 7 minutos el kilómetro. Así que por ese lado, bastante mejor que en Lima, cuando ya me sentía mal y me llegó el famoso muro. Yo la verdad, en ese momento empezó la subida, ya llegué al final de Grecia con Vicuña Maquena, empezamos a subir y toda la gente que iba bajando, caminando con su medalla, todo, yo les preguntaba si tenían algo para tomar, porque estaba muertísimo de sed. Y el sol estaba pegando durísimo, ahora de frente, así que yo estaba desesperado preguntándole a todo el mundo y nadie tenía agua. Y me quedaba todavía 1,5 kilómetros, 2, para el próximo punto de hidratación. Así que ese fue el peor momento de la carrera. Lo sufrí realmente mucho. Tuve pensamientos negativos. Pensé, ya, voy a caminar unos minutos. Total, voy bien en el tiempo. Pero no lo hice. Resistí. Me topé ahí con el Alan, que es alguien que nos seguimos del running, que lo conocí corriendo. Y él también me ayudó, aunque no lo sepa, me ayudó algunos metros, varios, mientras íbamos bajando por Grecia. Después me soltó cuando empezamos a subir. Yo empecé a subir un poquito más rápido, él se quedó un poquito más atrás, pero en verdad me ayudó a ir al lado de él, que lo conocía, a algunos metros. La verdad es que cualquier metro acompañado en esta carrera se valora un montón. Ya después seguí solo, me topé con alguien que me prestó su botellita Flask y pude tomar un poquito de isotónico. No fue mucho, estaba caliente el isotónico, pero yo creo que ahí me salvó un poco antes de llegar al punto de hidratación. Así que agradecimientos para él también. Después, cuando terminaba la subida, justo en la vuelta de maratón con Grecia, estaba de nuevo gente de Cronos ahí apoyando, así que tremendo Cronos. Ese día estuvieron animando a todo el mundo, así que se pasaron. Y un poquito antes de eso estaba el punto de hidratación, tan ansiado y esperado por mí. Aquí me eché 2 vasos de agua encima, me tomé un electrolit, me tomé un vaso de agua. Eso fue más o menos lo que intenté hacer en todos los puntos de hidratación. Y hice eso, seguí, doblé por maratón, quedaban todavía 2 kilómetros más o menos, pero en este punto yo ya sentía que había logrado el objetivo. Yo ya dije, ya lo tengo, se acabó esa subida, se acabó el sol. Bueno, el sol no se había acabado, pero se había acabado la subida, quedaba lo más fácil.
o quizás lo más difícil, que era rematar dentro del estadio. Ahí a la entrada del estadio, de nuevo gente de Cronos apoyando, y ya quedaba muy poco. De hecho, cuando quedaba, iba como el kilómetro 41, yo creo que un poco más, cuando estábamos justo antes de entrar a darle la vuelta al estadio, me topé al Álvaro Collillo, que me grabó un poquito, y le pedí agua y me dio un agua y me la empecé a tirar encima, y me tuvo que parar él, porque si no me gastaba toda su agua de una. Así que también gracias al Álvaro se paleteó ahí con el agua y con la grabación del video, que quedó mortal. Ahora sí, últimos metros de carrera, dando la vuelta al estadio, y aquí me topé al José, a la Vale y al Jesús, que son 3 personas que también conocí corriendo, que estaban ahí apoyando a la gente que llegaba. Y fue tremendo ver a alguien que tú conoces apoyándote ahí al final. Muy, muy bacán. Me ayudaron a seguir con lo que tenía. Esos últimos 300 metros serían. Me ayudaron un montón, con un grito, una levantada de brazos, cualquier cosa ayudó un montón. El José también me grabó un ratito ahí los últimos metros antes de la recta final, así que muy agradecido de ellos 3. Se los dije, subí una historia porque fue importante también, y qué lindo que la gente se quede a apoyar a los corredores que van llegando, porque es necesario, y quizás no todos tienen gente ahí apoyando, así que genial que un desconocido, que me pasó con los teams de running, te pueda gritar y apoyar para que cumplas tu objetivo. Al final es un acto totalmente desinteresado, y que yo al menos ese día aprendí a valorar muchísimo. Y ya la última recta final la hice con el alma, con lo que quedaba, celebrando. Me grabé un poquito, me grabé a mí, después guardé la cámara, y cuando venía la última parte con el fotógrafo, le copié la celebración a la persona que ganó los 42K de Viña, porque me pareció genial, y dice así: en honor a John Cena, que se retira ahora en diciembre. Y ahora veo ese video llegando y haciendo así, y me parece muy genial, la verdad. Se me ocurrió en el momento, y dije tengo que cerrar así, porque cuando lo vi en Viña lo encontré una genialidad, y dije voy a cerrar como él. Hice así, terminé la carrera, pegué un grito enorme de vamos, que me salió del alma. El crono marcó 3 horas 24 y un poquito más, y terminé ese carrerón. Ahí la Fran me grabó llegando, la abracé, me emocioné, creo que lloré un poquito ahí después de la maratón, porque al final, no sé, uno está como muy sensible después de terminar una maratón. Fue tremendo, quedé muy contento, sentí que manejé todo muy bien. No sé si cometí un error, yo creo que el error que cometí quizás fue la alimentación, porque al final consumí más gramos de carbos al inicio de la carrera que al final, y quizás eso me pesó un poco cuando llegó el muro, pero igual quedé muy feliz, o sea, no me importa absolutamente nada de eso. Quedé muy contento de mi carrera, siento que la manejé muy bien y feliz. Después de eso caminé, recibí mi medallita, recibí el electrolit y pude ahí encontrarme de nuevo con la Fran, que se tuvo que dar una vuelta enorme para poder ir a verme de nuevo, y ahí ya caminamos, me metí a un balde de agua con hielo. No sé si me ayudó mucho, pero nunca lo había hecho y dije ya lo voy a intentar, y me metí ahí, estaba congeladísimo, pero bueno, lo hice. Después llegué al stand de la Guti, ya no quedaba mucha gente porque la mayoría corre 21 o 10, pero ahí está gente, me saludó, me felicitaron. Después llegó el Fabián, que le mando un saludo, también conversamos ahí un ratito, fue bien agradable. Y después de estar como
40 minutos tirado en el piso, como reflexionando todo lo que había pasado. Nos levantamos, caminamos con la Fran al auto y nos fuimos para la casa. En cuanto a los días siguientes, después de la maratón, tuve 3 días de descanso, después un poquito de bici, después volví al trote y como pueden ver, aquí estoy trotando sin problema, sin molestia, así que en verdad estoy feliz del proceso que hice, que si bien sentí dudas del mismo, quedé muy contento con todo lo realizado. Además, el día de la maratón y los días siguientes recibí un montonazo de felicitaciones, muchos saludos, muchos cariños, así que gracias a todos. La verdad, si es siempre una maratón, para mí al menos un hito importante en mi vida, aunque quizás vengan muchas más, no lo sabemos, pero cada una es un hito importante porque sella un proceso largo y de mucho sacrificio. Y bueno, este fue mi race report del maratón de Fedachi. Espero que les haya gustado, no darles tanto la lata. Fue un tremendo maratón, exigente, pero bueno, así salió. Ahora me despido, espero que sigan entrenando, que sigan dando lo mejor de ustedes para hacer la mejor versión de ustedes mismos. Y nos vemos en la siguiente carrera o trote suave. Por último, decir que probablemente en mis redes saque algún sorteíto de alguna botella de Adversa para promocionar este capítulo y que lo vean. Así que nos vemos ahí en mis redes también.